Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Como cada miércoles sabéis que yo intento tener en mis manos pues un ejemplar de algo que me haya apetecido leer, siempre y cuando pueda tener también al autor para que nos pueda hablar sobre ello. Hoy tenemos a Miguel Ángel Ambrosio, muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Y en mis manos yo tengo Cartucho, que es tu primera y de momento última novela. Digo de momento... Primera, esperemos que el otro no sea. Digo de momento porque está teniendo muchísima aceptación y todas las personas que la han leído, la verdad es que tienes algo muy bueno y es que sabes enlazar muy fácilmente el pasado con el presente, incluso con algunas pinceladas de lo que va a venir, que es el futuro, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y como lo prometido es deuda, te he dicho que para empezar a hablar y para que muchos de los que nos están viendo se sitúen en dónde podemos estar, te iba a hacer una adivinanza. A ver si la aciertas. Un hombre salió a la puerta y dijo: Escaro y Burón, ¿cuántos pueblos son? 2. Si es un hombre salió a la puerta... Ah, 3, tienes razón. Si es salió a la puerta... 4, tienes toda la razón. Salio, La Puerta, Burón y Éscaro. Joder, sí, tienes razón. 4 pueblos son. Y es que ese es uno de los antiguos refranes, sí, tienes razón. Uno de los antiguos refranes, y esos pueblos, además, te he sacado esta adivinanza porque son de los que han estado tapados en parte por el pantano de Esla, ¿no? Sí, en concreto... Éscaro ya no existe, Salio ya no existe, La Puerta ya no existe y Burón sí, pero es también un nuevo Burón, como el nuevo Riaño, en parte, también desapareció por el pantano y sí, queda parte de uno. Bueno, pues ya puedes hacer ese refrán, ¿eh? Que ayer a la noche le llamé a mi cuñada y le dije: Arantxa, ¿cómo era el refrán ese de un hombre salió a la puerta? Es verdad. Porque justo vi yo que uno de los muchos de los lugares que aparecen en este libro son pueblos de la montaña leonesa. Has querido englobar aquí una historia de odios, una historia que al final en el que los odios las personas que estudian se tienen que incluso hermanar de alguna manera para poder seguir adelante con sus tradiciones, y esos odios vienen porque uno se dedica a la caza furtiva, el otro ha sido guía de cazadores furtivos, ¿no? Y es guarda del monte. La caza aquí está a la orden del día prácticamente en todos los capítulos del libro. Sí, porque la caza... Estamos hablando de los picos de Europa. En los picos de Europa te puedes encontrar, y es verdad, cualquiera nos podemos encontrar cualquier animal salvaje a la puerta de la esquina. Y ahí lo que sí quería era mostrar eso, que la caza es fundamental. En este caso encima, la caza furtiva. La caza furtiva es polémico, a más no poder, hay partidarios, de hecho ya es algo ilegal. Y planteándolo como un cazador furtivo, que encima es guía de cazadores furtivos, y un guarda, que además antes fueron amigos y los dos fueron cazadores, bueno, pues se ha creado una trama muy importante porque además no sabemos, el lector no va a saber hasta que pasen bastantes páginas por qué se odian. Si porque uno es cazador y el otro es guarda, o por qué otras razones se pueden estar odiando. Esto además incluyendo lo que tú dices, hay mucho flashback, hay mucho salto al pasado en el que, pues por ejemplo, yo veía fundamental incluir los sucesos de Riaño que marcaron y siguen marcando, no creas, porque es algo que se sigue... Sí, tiene su dolor ahí, ¿no? Sí. Está el Riaño Nuevo, que es un pueblo bonito, pero no se puede comparar. No se puede comparar porque en cuanto hables del Riaño Nuevo y digas, pues ahí abajo estaba el otro, cualquier persona que haya vivido, bueno, y encima hay mucha gente mayor, como siempre, cualquiera te va a contar las diferencias y te va a contar lo que tenía y el sufrimiento que tuvieron que pasar, pero no encima cuando se cargaron los pueblos, los 8 pueblos, sino todos los años anteriores. Y eso, unido a que hablamos de ganadería, de agricultura, gente recia, dura, con la amistad y con el odio, vamos, a flor de piel, pues con todo ello y la caza quise hilar esta historia. No vamos a decir por qué se odiaban, lo que sí sabemos es que las primeras páginas son un asesinato totalmente cruel, a sangre fría, en el que no se sabe quién es el que muere ni se sabe quién es el que agrede, pero eso ya te deja ahí una cosa que dices tú, esto a algo tiene que venir, no vaya a ser que Miguel Ángel vaya a decir, oye, estas 2 páginas que tenía yo por aquí las voy a unir. Son de otra. Entonces estás tú constantemente pensando esto por qué vendrá y cómo vendrá, ¿no? Sí, es un poco un juego porque
eso existe después, ese asesinato, porque es verdad lo que tú dices, es un asesinato a sangre fría con cuchillo, que es muy duro. No quiero decir quién mata, no quiero decir quién muere, y bueno, pues según el lector vaya pasando páginas, puede incluso olvidar, porque pues el libro tiene bastantes páginas, puede olvidarlo o no, pero según van pasando esas páginas y capítulos, irá recordando, irá diciendo, alguno ya sabrá antes quién ha sido y otros no, y se encontrarán con, el asesino es este. Sí, es un juego que quería tener con el lector, sí. ¿Sabes lo que me ha sorprendido a mí muchísimo de este libro? Yo empiezo a ver un libro con un oso y de repente estoy, pues no sé, por la página 100 o por la página 90 y aparece el dictador Franco Caudillo intentando, que yo decía, ha sido casi como cuando decía que le colgaban las truchas en los cebos de las cañas de pescar, pues era más o menos eso, estaba intentando él cazar y tenía un cazador al lado para que si él fuese a apretar el gatillo y fallaba, no se pudiera ir con las manos vacías. Y encima eso es totalmente real. O sea, con estos personajes, ¿no? Porque no hay ningún personaje existe, ¿no? Pero es totalmente real y lo puedo decir incluso porque ha habido familia mía que han sido lo que se dice perros de Franco, ¿no? Guías de Franco. Yo lo considero un capítulo divertido para desmitificar un personaje, porque al final era un hombre mayor que no sabía moverse por el monte, por la montaña, no sabía disparar muy bien y se lo tenían que poner, pues como incluso digo ahí, se lo tenían que poner a huevo. Y sí, Franco recorrió muchas veces los montes de Picos de Europa por la parte leonesa, tanto para pescar también. Podía haber sido un capítulo de pesca en el que pues igual le ponen una charca y le tiran 4 truchas y que las coja al día siguiente. Sí. La verdad es que impactaba. Y también porque era el causante, ¿no? Franco el causante de que finalmente Riaño desapareciera. Claro, fue el origen, ¿no? La política de pantanos de Franco, de agua y agua, y sí, ese es el origen de una parte de la trama de por qué hemos llegado incluso a ese asesinato de la primera página, que hubo un pantano, que hubo un proyecto que machacó moralmente durante años a toda una comarca. Es el que te quiten tu casa, ¿no? En la que has nacido, en la que han nacido tus padres, en la que has vivido toda la vida, que se encharque, se quede ahí abajo y nunca puedas volver, ni siquiera de visita, eso es muy duro, ¿no? Y que lo vayas sabiendo, y año tras año, al principio puedas pensar que no va a pasar. Cuando se produjeron las expropiaciones, bueno, pasaban los años, luego muere Franco y dice, se ha terminado ya todo esto. Vaya, pues no se ha terminado y en el 87, pues todos los pueblos derribados, porque además encima eso, claro, que es lo que debían hacer en ese sentido, tenían que derribarlos, porque si no los derriban, por mucho que subiese el agua, la gente iba a seguir luchando, incluso algunos se podía llegar a ahogar. No, pues tuvieron que derribarlo, con lo que supuso, yo tengo esa imagen incluso en la mente, yo era un niño de 13 años o no sé qué edad, pero quien lo recuerda de verdad, tener que abandonar su casa e irse a una cuadra de un pueblo de al lado, tranquilamente, igual a pasar meses de su vida. Luego, cuando han hecho el nuevo Riaño, que dices que se ve desde arriba, ¿no? Una especie de atalaya en el que estás viendo constantemente ese pantano. Un pueblo bonito, pero un pueblo sin ningún tipo de historia, ¿no? Que no tiene, son casas nuevas, la casa más antigua tiene 20 años, pero la iglesia sí que se trasladó piedra a piedra. La iglesia, ¿no?, de Pedrosa la trasladaron a Riaño, pues como un poco un acto de recuerdo. No sé, a mí el nuevo Riaño no me parece en absoluto feo. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es compararlo con el anterior, porque si ya lo comparamos con el anterior, sí, tenemos unas vistas desde la carretera de un pantano precioso, porque el pantano es bonito, pero claro, el que no haya visto lo que había antes, pero el que lo tengan, aunque sea de un día de recuerdo o vea una fotografía pasada, pues no se puede comparar, y también por lo que tú dices, no hay historia, no hay nada en ese pueblo que te atraiga porque ya estuve hace un montón de años, porque tuvieron mis padres, mis abuelos, no, ellos estuvieron abajo en un sitio que ya no existe. Hablas del cómo han cambiado, ¿no? Te pones a mirar, pues hay momentos que están en el 1970, pues eso, todavía no había muerto Franco, otras escenas que están en el 2010, estamos hablando de 40 años, fíjate lo que ha cambiado la vida en 40 años, sin embargo hay muchos de esos pueblos en los que todavía tienen costumbres, todavía están estancados, todavía cuando nieva no se puede acceder por carretera. Sí. La mentalidad de la gente que se ha quedado en los pueblos, que ya son muy pocos los que viven, los que residen allí,
pero esa mentalidad no ha evolucionado para nada como ha evolucionado la de la gente que vive en la... Menos, y en algunas cosas estará mal, supongo, pero en otras lo que no está es adulterada. Pues como estamos adulterados quizás nosotros por nuevas tecnologías. En el pueblo en el que transcurre Cartucho, nadie puede estar con un teléfono móvil o con su BlackBerry o con lo que sea buscando los mails que le han mandado hoy. Sí, porque no hay cobertura, no hay cobertura. Doy fe de ello. En Valverde de la Sierra no hay cobertura. Tampoco hay cobertura en Valverde de la Sierra. Tampoco hay cobertura. Sí. Teníamos que bajar casi 3 kilómetros hasta La Vega para intentar, te subías encima de esto, aquí tengo cobertura, no tengo llamadas perdidas. Y ahí llamabas a tu, ama, ya llega hoy, olvídate de mí hasta dentro de 6 días o 7. Y eso lo siguen teniendo, y siguen teniendo pues, los ganaderos, que cada vez quedan menos, pero los ganaderos siguen teniendo miedo a una enfermedad llamada brucelosis, miedo a una enfermedad llamada vacas locas. Tienen que luchar para que... Porque es muy duro, es muy puro para mí, pero es muy duro. Si una temporada de nieve es, bueno, pues no cuando debe, sino la tiras más por primavera, luego ¿cuánta hierba coges? Muy poca. Menos dinero. Si sucede que las vacas de otro paisano que se han infectado pues de vacas locas, de brucelosis, de lo que sea, se acercan a las tuyas, ¿qué sucede? Pues que igual te arruinas. Todo eso te hace un carácter muy duro, y eso mismo pasaba cuando tú dices, hace 40 años, hace 50 años. Yo he visto imágenes, yo tengo en la mente imágenes de niño que encima me chocaban mucho, porque al principio dices, es una vaca, ¿no? O sea, de alguien a quien se le había muerto un jato al parir, y la vaca también se había muerto. Y gente llorando, o sea, los dueños llorando, las mujeres igual un poco más, pero a moco tendido. Y yo, bueno, si son vacas, si fuese tu perro que le tienes cariño y tal, no, son vacas no. Que te trae las zapatillas. Eso es. Y dices, no, es que es su modo de vida, y ese modo de vida, pues lo mismo que nosotros si nos quedamos sin trabajo te entristeces, ellos no tienen un trabajo fijo, pero ellos de eso tienen que vivir, de la ganadería y de la agricultura y de la caza, pues también algo. Cuando hablas ahora de caza, de la caza de los furtivos, antes se hacían, no sé si es porque yo no entiendo de caza, Miguel Ángel, perdóname porque hay de temas de los que no entiendo nada más que sabes que hay cotos, sí, pero no sé ni cómo funcionan, ¿eh? Y me suena más el coto del vino coto que de los cotos de caza. Pero yo sí que he visto muchísimas fotos en las que aparecen 2 o 3 personas con 15, 20 jabalíes que han matado en una sola bandada. Sí. ¿Hay ahora muchísima menos caza? No, esa caza es una caza regulada, y que además es muy importante para todo ese territorio, porque da un dinero muy, muy interesante, pues luego para hacer mejoras en los pueblos, para hacer mejoras en toda la comarca, y esa es una caza que está regulada, van con guardas, van cuadrillas. Hay 2 tipos de cuadrillas, la cuadrilla de la gente que es del pueblo, se juntan, ahora ya como no hay mucha gente, pues se juntan los de 2, 3 pueblos, Cuenabres con Vega Cerneja, con Casasuertes, con Burón, por decir algunos, y todos esos mozos van un fin de semana y van a cazar. Y luego podría ir yo, que soy de Bilbao, que tengo si tuviese mi permiso, que no lo tengo, si tuviese mi permiso y quisiese ir a disparar, ahí yo tengo que poner un dinero, y ese dinero, una parte muy, muy importante, va directamente a esos pueblos. Así que esa caza, ecologismo por aparte o no, para ellos es fundamental. Sí, sí, sí. Y esa sigue habiendo, y siguen... Bueno, pero esa es la regulada, ¿no? Esa es la regulada. ¿Y los furtivos qué son, los que no pagan? Los furtivos son los que salen con el rifle al monte. Igual saben que hay ese jabalí que tú dices, o saben que hay ese rebeco, o ese corzo, o ese venado,